Hola, ¿cómo estás? Acá estamos transmitiendo el primer video que hemos prometido para todos aquellos que quieran, bueno, compartir la palabra del Señor en medio de estos tiempos que estamos viviendo. Y hoy queríamos hablar un poco sobre esta situación global, esta situación nacional, también esto que estamos experimentando tanto como hijos de Dios, pero también como ciudadanos de este país. Y hay muchas preguntas, hay cosas que se hablan y es importante que también desde la fe, desde la palabra del Señor podamos traer un poquito de claridad sobre estas cosas. Surgen dudas, surgen reflexiones, si realmente es necesaria la prevención, si Dios nos cuida, si Dios nos protege, si tenemos que abrazarnos, besarnos, si tenemos que salir, si tenemos que quedarnos en casa, si tenemos que volvernos paranoicos, si tenemos que ser negligentes. Y en realidad como cristianos nosotros no podemos caer en los extremos, en estos extremos que hacen tanto daño, tanto de la paranoia como la negligencia, y poder entender si estamos practicando una fe verdadera en la palabra o estamos practicando una fe mágica que creemos que porque simplemente somos hijos de Dios todo va a estar bien, vamos a estar exentos de todo, es necesario prevenir, no es necesario prevenir. Bueno, yo quisiera traerte algunas reflexiones al respecto y también pensar un poco de cómo es que Dios va a cuidarnos o cómo Dios nos cuida. Cómo nos presenta la palabra esto de la prevención y especialmente hablando justamente esto de la pandemia, de lo que estamos viviendo como humanidad en este momento, ¿no? Hay algunas preguntas que nos podemos hacer, hay algunas preguntas que podemos establecer en este momento a ver si realmente estamos en lo correcto o no de acuerdo a la palabra. Preguntas como ¿debo prevenir o debo tomar las medidas de prevención que habla los medios de comunicación, lo que ha establecido el gobierno? ¿Debo tomar medidas en cuanto a lo que tiene que ver con lo sanitario, con lo higiénico, con los contactos con personas? ¿Debo salir comprando como loco al supermercado? ¿Debo salir paranoico buscando la manera de conseguir los elementos de primera necesidad? ¿Será que me voy a quedar sin mercadería? ¿Debo, llenarme de temor en medio de todo esto? Bueno, yo quisiera empezarte contestando estas preguntas o como si me las estuviera contestando a mí mismo sobre esto que acabamos de hablar recién. Primero decirte que fe es creer que Dios me va a cuidar y que Él va a hacer todo lo necesario por mí porque soy su hijo de diferentes maneras. Fe es creerle a Dios y creer en su palabra. Y en su palabra nosotros podemos ver que cuando el pueblo sale de Egipto, Dios los cuida de manera milagrosa. Él les abre el mar y caminan en seco para escapar de Egipto. Él los cuida antes de salir en medio de todas las plagas y las plagas no tocaron la morada de ellos. Dios los cuidó dándoles una guía con una columna de fuego de noche y una nube de día. Hizo tantas cosas por ellos de manera milagrosa. Y uno podría decir, me quedo con esto y yo sé que Dios me va a cuidar en medio de esta pandemia, en medio de esta situación. Pero vos sabés que también fe es obedecer a Dios y creer que Él también da medidas de prevención, medidas higiénicas, medidas de salud, como lo hizo con Moisés en los libros de Levítico, en los libros de Deuteronomio, donde daba medidas preventivas para el pueblo, medidas higiénicas, medidas de cuarentena. Dios dio a Moisés leyes que estaban dirigidas al pueblo para que se cuidaran en medio del desierto. Leyes donde encontramos la prevención de enfermedades, donde encontramos la desinfección por el fuego, por el agua, el control de epidemias, por medio de informar y de aislar las enfermedades contagiosas o aislar a sus portadores. Es todo esto seguido de una completa desinfección de todos los artículos posiblemente contaminados. Vos decís, ¿esto fue así? Sí, fue así. Y de hecho, hoy científicos hablan de esas medidas que tomó Moisés, ordenadas por Dios, y son realmente
asombrosas porque al día de hoy todavía se siguen utilizando. En Levítico 13 Dios da una norma de cómo tratar con los enfermos de lepra y cómo aislarlos y colocarlos en cuarentena. Por eso Moisés ordenó que toda persona infectada de esta enfermedad u otras enfermedades transmisibles fueran aisladas, ¿no? Ciertamente la ciencia médica moderna no puede mejorar esta regla. Hoy estamos hablando de cuarentenas, estamos hablando de un aislamiento social, estamos hablando de quedarnos en casa y de utilizar otros medios posibles, como estos medios de las redes, de las comunicaciones por medio de los teléfonos, para poder seguir teniendo nuestras actividades habituales o por lo menos suplantar algunas a través de los medios. Ellos eran gente del pueblo de Dios y también eran gente que se enfermaron. Nosotros podemos decir, sí, Dios me va a cuidar porque Él es todopoderoso, pero nadie dice que no estemos sujetos a cualquier tipo de estas enfermedades o de virus que se manifiestan. Y aún así, como pueblo de Dios, Dios también ha tomado decisiones con nosotros para que a través de su palabra, a través de las autoridades que nos gobiernan y a las cuales la palabra nos manda a sujetarnos, cuando estas leyes también son y sabemos que son para beneficio nuestro, el Señor entendió, o mejor dicho, dio estas leyes para su propio pueblo. El mismo pueblo también estaba sujeto a estas situaciones. Y fíjate también lo notorio de esto, que uno puede decir, y los pastores deberían meterse en esto, deberían preocuparse por esto, deberían tener en cuenta que estas medidas sean tomadas por la gente de la iglesia. Y quiero también decirte, no solamente le estoy hablando a la gente de la congregación, le estoy hablando a todos aquellos que pueden escucharnos o vernos a través de las redes. Te tengo que decir que sí, porque cuando Dios dio estas leyes a Moisés, había ordenado, por ejemplo, que con el contagio de la lepra fueran los sacerdotes que se encargaran de examinar a los contagiados y de tratar con ellos. Y en este caso también nosotros como sacerdotes del Señor, como pastores, tenemos la obligación, tenemos también la responsabilidad de poder cuidarte y de poder decirte que sí, que es necesario tomar las medidas preventivas, que es necesario aislarse, que es necesario cuidarse, porque así también lo hizo Dios con su pueblo en medio del desierto. ¿Sí? Fíjate que Moisés enseñó por orden de Dios a su pueblo que era necesario la limpieza personal y se requería la eliminación de los excrementos, por ejemplo, de manera que el campamento judío estuviera limpio como si fuera una ciudad moderna. Se aislaba el tema de la suciedad para que luego los insectos que pululaban en medio de los excrementos no vinieran a contagiar al campamento. De hecho, todas esas suciedades se enterraban, ¿no? También hasta había un ejercicio que la gente hacía y también se los cuidaba con el exceso de trabajo que podía traer problemas físicos. Había periodos forzosos de descanso, de relajación. Por lo tanto, te respondo que sí, fe también es obedecer las medidas de prevención. Eso también es fe, es cuidar también el templo que somos nosotros, que el Señor nos ha dado, ¿no? Dios nos está cuidando, Él hará milagros y también sanidades sobrenaturales, lo estamos proclamando, pero también nos manda a cuidarnos de manera preventiva. También podríamos hablar de otro punto y hacer la pregunta, ¿debo salir corriendo a un supermercado a comprar? Yo creo que vos tenés que salir, como hacés siempre, en una administración correcta y responsable, a tener las reservas que uno tiene, como tiene en cada familia, de los productos tanto alimenticios como de higiene, pero no en la paranoia de salir a acaparar y a buscar como loco y pelearse con un vecino por si tengo o no tengo un papel higiénico o si tengo un alimento. Vos sabés que también en el desierto Dios proveyó de manera milagrosa para el pueblo. Dice la palabra que cuando ellos necesitaron alimento, Dios envió maná desde el cielo. Y también hizo algo muy interesante, que es que no permitió que hubiera un acumulamiento de ese maná, sino que ellos tuvieran ese maná diario y que no lo acumularan porque si no se descomponía al otro día.
y de hecho quien haya querido hacerlo se encontró con que ese maná estaba podrido. Y a veces la acumulación compulsiva por una paranoia no es bueno, porque está basada en el temor, está basada en salir corriendo buscando suplir una necesidad que ya Dios de antemano, dice la palabra, ha suplido para nosotros. Esto no quiere decir que seamos irresponsables y que no tengamos nuestra alacena en condiciones, completa, con aquellas cosas que son para el mes. Pero tené paz, descansá, porque también Jesús dijo que oráramos de la siguiente manera y que pidamos que Dios supla el pan nuestro de cada día. Quiere decir que aunque hubiera escasez, aunque hubiera necesidad, Dios va a proveer para tu familia. Así que eso también es fe, eso también es estar contento con lo que Dios nos da todos los días, ¿no? Y pregunto, si aún el pueblo de Dios se enfermara, o si pudiéramos ir y orar por los enfermos, no solamente de esta pandemia, hay otras enfermedades por las cuales nosotros oramos. Y también, ¿será que tenemos que tener fe que Dios sigue haciendo milagros? Claro que sí, Dios sigue haciendo milagros. Lo sabemos, lo conocemos, lo hemos experimentado. Y es el mismo Dios que el de aquella época, que el del antiguo pacto. Ahora hay una provisión mayor que la del antiguo pacto, que la de la época del desierto, y esta provisión se llama Jesucristo. Dice la palabra que por las llagas de Él nosotros ya hemos sido curados, y nosotros estamos en condiciones de orar y recibir esa provisión milagrosa de sanidad de parte de Jesús. Quiere decir que si nosotros nos ponemos a mirar lo que Jesús hizo en el tiempo de su ministerio aquí en la tierra, Él no tuvo problema con tocar leprosos y sanarlos, pero Él iba con una palabra, con un mandato, con una misión, con una unción que había recibido. Y entonces ahí es donde sabemos que nosotros también podemos orar por los enfermos y aún poner manos sobre personas si Dios nos manda hacerlo, pero entendiendo todo esto que hemos hablado antes, en la medida de la fe y en la medida de caminar sobre la palabra del Señor. Decirte que todo lo que Dios haga en prevención por nosotros y todo lo que nosotros tomemos en medida de prevención cuidando nuestra familia, todo lo que Dios haga en provisión, tanto en lo que nos ayuda a administrarnos como en lo sobrenatural, y todo lo que Dios haga en milagros, siempre y siempre será una respuesta de parte de Dios para mostrarnos que Él nos ama, y siempre será un llamado a la salvación, siempre será un llamado a conocer a Jesús, que es la mayor expresión del amor que el Padre tiene para con nosotros. Yo sé que vos me estás mirando y sos cristiano y me estarás diciendo que en este tiempo, o estarás reflexionando que en este tiempo estás buscando a Dios como nunca antes lo hiciste. Y bueno, gracias a Dios que también en estos tiempos de necesidad, en estos tiempos de enfermedad o de anuncios de contagios y de virus, tenemos la posibilidad de volvernos a Él, a un Dios que nos va a recibir con los brazos abiertos, y que aquellos que estamos buscando en este tiempo una mayor comunión con Él, qué bueno, porque al estar más juntos en familia podemos seguir levantando estos altares que hemos comenzado como iglesia. Al estar más juntos como familia podemos orar al Señor, escuchar palabra, compartir momentos de comunión que en los días anteriores no hemos podido hacerlo, y esto va a generar en nosotros un mayor compromiso con su presencia. Pero también le estoy hablando a personas que no conocen a Cristo, o a personas que se han apartado de la fe, que han dejado ir a la iglesia, y te quiero decir que también esta es una excelente oportunidad para volver a Cristo, y es una excelente oportunidad para conocer al Señor. Por eso no sigas en medio de la locura, de salir corriendo, de tener temor. ¿Por qué no te acercás a Cristo, al verdadero refugio, aquel que realmente te ama y que dio la vida por vos? Este es un tiempo de salvación, este es un tiempo de volver a Él, y te queremos invitar para que puedas hacer con nosotros una oración. En este momento, ahí donde estás en tu casa, o donde estés, mira, por ahí estás, no sé, esperando algún turno, haciendo alguna otra cosa, y te pusiste a ver este video, yo te quiero invitar a que hagas esta oración, aunque sea en tu mente con nosotros, que puedas orar a Cristo. Si ya lo conoces, que puedas pedirle que te dé
mayor sabiduría para enfrentar estos tiempos y para conocerlo más. Y si vos estás lejos de Dios, que puedas volver a Él. Todavía la casa del Padre está con las puertas abiertas esperándote. Y si no conoces a Jesús, te lo quiero presentar. Él murió por vos para que tuvieras vida, para que no estés más así como estás, para que pudieras tener vida eterna, para que salgas de esa situación en donde estás y puedas ser libre del pecado. Jesús dijo cuando comenzó su ministerio: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y yo te aseguro que este es un tiempo de arrepentimiento, este es un tiempo de volver al Señor. Hagamos esta oración juntos. Papá, te damos gracias por toda tu provisión, por todos tus milagros, por ser un Dios también de prevención, un Dios de leyes sanitarias, un Dios que ama a su pueblo sano y que ha provisto sanidad a través de las llagas de Jesucristo. Te doy gracias, papá, porque a través de este mensaje muchos están escuchando y muchos están recibiendo una renovación en su fe, y también a través de la palabra una correcta postura de lo que la palabra dice y de cómo tenemos que accionar en la fe. Señor, y te doy gracias también porque a través de esta palabra muchos van a volver a la casa del Señor, van a volver a tu casa y van a ser restaurados, van a ser restituidos. Y Señor, también te damos gracias porque a través de este tiempo, Señor, muchos te van a conocer, muchos van a saber que vos sos el Dios que ama y que Jesucristo murió por ellos. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos y te pedimos, Señor, que muchos que hoy están en desesperación, no solamente por esto, sino por otras cuestiones de la vida, se van a encontrar con vos. Te damos gracias porque así va a ser. Señor, sos bueno, sos amoroso, y en el nombre de Jesucristo realizamos esta oración. Amén. Yo te quiero decir que estamos a través de las redes, en nuestra página de Facebook, nos podés encontrar en Centro Cristiano La Roca Villa Aguirre. Nos podés encontrar también cuando se recomponga todo este tiempo de vida social en Ijurco 1595, ahí en el barrio de Villa Aguirre, en la ciudad de Tandil. Y podés contactarte con nosotros por medio de la página del Facebook. Dios te bendiga. Y también nos podés ver por YouTube en Centro Cristiano de La Roca de Villa Aguirre. Un abrazo.